benvidos a todos, temos que darlles benvida. En realidade, a benvida tiña que facela Ana, así, pero neste momento ten dificultade para poder manexar o Zoom. Dentro de pouco, vamos a dentro de pouco, los amigos de la fotografía, los amigos de la caminata, a profesora de literatura Neri Varela, conjuntamente con Maribel Calderón. Vostedes saben que é un día moi especial, o día da Rosalía. Rosalía é a muller que representa a Galicia, a muller que surgiu no Renacemento e que falou cas palabras dos galegos. Foi unha das primeiras persoas que falou a linguaxe que falaban eses galegos, a linguaxe que falaba a muller da aldea, a linguaxe que falaba o traballador, a linguaxe que falaba o mariñeiro. Esa muller é desos lugares onde estivo é do que nos vai falar Neri Varela e Maribel Calderón. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es una enorme alegría estar con ustedes, aunque sea a través de la pantalla, porque se les extraña realmente. Bueno, es un honor realmente para mí compartir esta charla y además acompañada por Maribel Calderón, que es una compañera maravillosa con la cual trabajamos perfecto, que fue un acuerdo en todo, y yo estoy muy contenta del resultado de esta charla para que ustedes la disfruten. Así que la idea es que esta actividad, en esta actividad vamos a recorrer todo lo referido al patrimonio tangible e intangible e inmaterial de los lugares y costumbres de Galicia, y que nos va llevando la voz de Rosalía a través de sus poemas. Así que esperamos lo disfruten. Bueno, entonces vamos a recorrer estos lugares hermosos con sus costumbres, las costumbres de Galicia, a través de la voz y los poemas de Rosalía de Castro. Lugar máis fermoso no mundo na chara que aquel de Galicia, Galicia encantada. El 24 de febrero de 1837, noche compostelana de invierno, lluvia menuda y persistente envuelve toda la ciudad. Niebla densa en una de las mejores plazas del mundo, y 4 soberbios edificios: la Catedral de Santiago, con su espléndida fachada barroca, el Colegio de Fonseca, el Palacio Municipal y el Hospital Real. Como chove, miudiño, como miudiño chove, pola banda de Laíño, pola banda del Estrobe. En una casa que ya no existe, localizada en el margen derecha del Camino Novo, Padrón, antigua vía de entrada a la ciudad de Santiago de Compostela, en una calle que ahora se denomina Rosalía de Castro, nace una niña. Fue bautizada poco después de su nacimiento en la capilla del Hospital Real con el nombre de María Rosalía Rita, hija natural del sacerdote José Martínez Biojo y de María Teresa de la Cruz Castro, de familia hidalga. Con frecuencia se ha ocultado la condición eclesiástica de su padre, así como también trataron de obviar el hecho de que fue registrada como hija de padres desconocidos, y que se libró de entrar en la inclusa al hacerse cargo de ella su madrina, María Francisca Martínez, fiel sirviente de la madre de la recién nacida. Su nodriza fue la que le enseñó a hablar gallego. Esa entrada a la vida de Rosalía en aquella noche invernal, falta del calor de un hogar,
abre luego otra puerta, donde Rosalía es una de las figuras más importantes del Renacimiento tardío español, junto con Bécquer, y precursora destacada del modernismo. En nuestro recorrido remarcamos otros espacios emblemáticos del casco viejo en las que están situadas varias de las viviendas en que habitó. Así lo recuerdan las placas colocadas en la Casa da Concha, sede actual del Conselho Social de la Universidad de Santiago, y en la plaza de la universidad que alberga el Instituto de Lingua Galega. Son muchos los lugares que inmortalizan a la poeta gallega. El antiguo Colegio San Clemente acoge al Instituto Rosalía de Castro, y a su lado, en el Paseo de la Herradura del Parque de la Alameda de Santiago, se encuentra este bonito monumento, levantado hace más de un siglo, que muestra una estatua dedicada a la poetisa gallega Rosalía de Castro. Además de la figura de la escritora, el monumento incluye personajes populares, que son el alma de sus obras. También se observan los títulos de sus publicaciones más conocidas: El Caballero de las Botas Azules, Cantares Gallegos, En las orillas del Sar, Folias Novas. Desde allí, dirigiéndonos hacia la zona nueva, atravesamos la calle dedicada a Rosalía para contemplar en una rotonda en el centro de la ciudad de Vigo un monumento en el que es posible ver un gran monolito pétreo que simboliza a la poeta leyendo un libro a sus hijos. Desde que nace en Santiago, su vida va a transcurrir alrededor de un triángulo mágico, que hoy forma parte de la ruta rosaliana. Este triángulo lo muestran los versos en uno de sus poemas de los adioses, del libro Folias Novas. Padrón, padrón, Santa María, les trove, adiós, adiós. Rosalía pasó parte de su infancia en la casa da Rúa do Sol, actual Rodríguez de Padrón. Era una edificación muy humilde, de 2 plantas y fachada corrida. Sabemos también que en Padrón tenía a su mejor amiga de la infancia y juventud, Arminda Jiménez. A través del poema Como Llove Miudiño, del libro de Cantares Gallegos, podemos evocar algunos aspectos de la vida de la poetisa en sus primeros años. Inda vexo onde xogaba cas meniñas que eu quería, o enxidiño onde folgaba, os rosales que coidaba e a fontiña onde bebía. Hasta cumplir los 8 años, Rosalía se encontró bajo la custodia de su tía paterna, Teresa Martínez Biojo, en la aldea de Castro de Ortoño, en el municipio de Ames, en La Coruña, lugar crucial para la vida de Rosalía. Esta vivienda es conocida como a Casa da Tarroeira. Estudiosos de Rosalía sitúan allí los recuerdos que inspiraron algunos de sus versos posteriores. Paseó por las orillas del Sar, siempre presente en los poemas de Rosalía. También frecuentó la cercana Cabaleira da Santa Minia, escenario de fiestas y verbenas populares, y la romana Colegiata do Sar, hoy declarada bien de interés cultural. En esa época, cuando la escritora toma conciencia de la dureza de la vida del labriego gallego, y también tiene conocimiento del mundo rural propio de Galicia, la lengua, las costumbres, las creencias y las cantigas que tanto influyeron en su obra. Todo este descubrimiento lo transmitirá a su obra Cantares Gallegos. Un siglo después, en Ortoño, en el lugar donde la poeta que defendió la lengua gallega vivió en su niñez, jóvenes intelectuales fundaron el Seminario de Estudios Galegos para estudiar y divulgar el patrimonio cultural gallego y formar investigadores. La guerra civil truncó la existencia de ese seminario.
pero hay que recordar que fue llevado adelante por un grupo de personalidades de la cultura y de la investigación gallega. Se destacaron en ese seminario figuras del galleguismo histórico, como por ejemplo Castelao. Estas personalidades protagonizaron, en la práctica, la iniciativa investigadora más importante de Galicia, en la que se utilizó la lengua gallega de manera significativa. En el municipio vecino de Brión se alza una iglesia, la iglesia de San Julián de Bastavales. Esta iglesia está orientada hacia el occidente, al revés de todas las iglesias, porque desde su campanario pueden verse las torres de la Catedral de Compostela. Al estar en el centro de un valle, cuando suenan sus campanas se oyen muchos kilómetros a la redonda, llegando a todas las aldeas circundantes. El sonido de esas campanas protagoniza el poema que aparece en el libro Cantares Gallegos y que testifica como patrimonio histórico de la zona a esa hermosísima iglesia. Campanas de Bastavales, cando vos oyo tocar, morro-me de soidades. Cando vos oyo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cando del once vos oyo, penso que por min chamades e das entrañas me doio. Aló pola mañanciña, subo en riba dos outeiros, lixeiriña, lixeiriña, como unha cabra lixeira para oír das campaniñas a batalada primeira. A primeira da alborada, que me traen os airiños por me ver máis consolada. Ven a noite, morre o día, as campanas tocan lonxe o tocar de Ave María. Elas tocan para que rece, eu non rezo, cos aloucos afogando me parece que por min ten que rezar. Campanas de Bastavales, cando vos oyo tocar, morro-me de soidades. Sin duda, los paisajes inspiradores para la poeta serán Ames, Brión y Dodro. Más al sur está Lestrove, Dodro. Nos topamos allí con el paso de Armida, lugar de descanso de la escritora y cuna de alguna de sus obras. Su primo, Pepe Hermida, pidió que Rosalía quedara enterrada en Adina, porque Rosalía pasó en Lestrove, en las torres de Armida, durante su niñez, algunos de los momentos más felices de su vida. En el libro Folias Novas encontramos el recuerdo de ese hermoso lugar a través de los versos de este poema. Oh, miña parra de albariñas uvas que a túa sombra me das, entre mirtos, buxos, castaños de indias, e logreiros, limoeiros e laranxos que o verde musgo sombrean. El paso de Armida, o Torres del Lestrove del siglo XVII, también conocido como Palacio de Armida, es uno de los lugares más singulares del Ayuntamiento de Dodro. Está declarado como bien de interés cultural con la categoría de monumento. Se encuentra ubicado en una ladera y cuenta con una vista de Padrón y de su valle. El paisaje desde allí, la vista del Valle del Sar y del río Ulla es impresionante. La construcción original eran 2 torres defensivas, pero debido a las diversas incursiones sufrieron daños, y entonces se reconstruyeron en el siglo XVII, uniéndolas a través de un pasillo, y de ese modo se convirtió en un castillo, en un palacio. Siempre se dijo que Rosalía escribía en ese lugar a la sombra de un albedro. El dueño de las torres del Lestrove, el republicano José Batalla, cuando muchos años después se secó el árbol, mandó llamar a los vecinos del Lestrove y cavaron una gran zanja para enterrarlo con respeto, como si de una persona se tratara. Después de todo,
Debajo de ese árbol escribió muchas de sus obras la poeta del pueblo gallego. Las huellas de Lestrobe y de Dodro es visible en muchos de sus poemas, en los que recoge recuerdos de sus lugares queridos, con el que comienzan como por ejemplo el que comienza con el verso «Como llueve mi udinio», o cuando utiliza el tópico literario ubi sunt, que marca una repetición, que se pone en manifiesto en algunos de sus poemas de Folias Novas. En esos poemas, la poeta se enfrenta a las cosas y los seres que ya no están. Entonces insiste repitiendo la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué fue de ellos? Esto lo vemos en algunos versos de esos poemas. Ningún sollo. ¿Dónde están? ¿Qué deles foi? O triste son da campana, pagoroso a min chegou. Padrón, Santa María Lestrobe, adiós, adiós. Aquella risa sin fin, aquel brincar sin dolor, aquella louca alegría, por qué acabou? Aqueles doces cantares, aquelas falas de amor, aquelas noites serenas, por que non son? Aquel vibrar sonoroso das cordas da arpa e os sons da guitarra melancólica, quen os levou? Si ese paso de Hermida acoge las raíces paternas de la escritora, la casa grande, esa casa grande de Arretén en Padrón, alberga las maternas. El edificio es del siglo XVI y denota la alcurnia de los Castro. Permanecen algunos elementos mencionados por Rosalía, como la capilla y la hermosa fuente, o el amplio balcón con balustrada. Actualmente es la sede de la bodega Paso de Arretén, cuyos vinos pertenecen a la denominación de origen de Rías Baixas. No se sabe cuándo María Teresa Jesús Castro, madre de Rosalía, decide hacerse cargo de ella, aunque ya había convivido en Patrón, donde Rosalía recibió la instrucción que por entonces recibían las señoritas, dibujo y música. En torno de 1850 se hace cargo de Rosalía, se la lleva de Paso de Arretén a vivir a Santiago, pero quedan los versos en cantares gallegos sobre la casa de Arretén. Cuando escribe el poema, ya todo en esa casa es silencio. Causan miedo los salones vacíos y en reposo. Las ruinas del edificio son devoradas por las hiedras. E tamén vexo enlutada da Retén a casa nobre, donde miña nai foi nada. Casa grande che chamaban, noutro tempo venturoso, cando os probes a imploraban. Casa grande, triste casa, que daqui tan só yo miro parda, escura, triste masa. Casa grande, pasa, ti xa non é máis que un suspiro. En esa tierra, la tierra de Iria, que comprende los ayuntamientos de Rois, Padrón y Dodro, y que se corresponde con la conocida comarca del Sar, es donde Rosalía recoge el pedido de los gallegos. Siente la voz de sus ancestros, que luego irá tejiendo en sus poemas del libro Cantares Gallegos. Que así me pediron, que así me mandaron, que cante na lingua que eu falo. En abril de 1856, Rosalía se traslada a Madrid, con la familia de un pariente. Nunca se supo el motivo de esa mudanza, pero es posible que fuese debido a un escándalo desencadenado a raíz de un banquete llamado Banquete de Concho. El Banquete de Concho tuvo lugar el 2 de marzo de 1856, en el desaparecido Ayuntamiento de Concho, y se trató de un acto de confraternización entre obreros, artesanos y estudiantes,
en el que los estudiantes de una clase social más elevada sirvieron a obreros y artesanos como si fueran camareros, como símbolo de respeto y de igualdad. El banquete constituyó un gesto de índole socialista, el cual suscitó el enfado de los sectores más poderosos de Santiago de Compostela. Se especula que quizás Rosalía pudo haber estado presente. Se sabe que el banquete de Concho se convirtió en un acontecimiento de gran importancia simbólica dentro de la historia de Galicia. En el 2018, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela rememoró ese banquete con intención de mantenerlo fijo en el calendario. No conocemos el lugar preciso en que Rosalía conoció a Manuel Murguía, aunque se dice que fue en Madrid. Rosalía y Manuel contrajeron matrimonio el 10 de octubre de 1858 y fue su esposo, que siempre la apoyó y que la puso en contacto con Bécquer y su círculo. Entre la fecha de boda y de muerte transcurrieron 28 años, que son en realidad toda la vida de la mujer, madre y poeta. La poeta encara ese camino que le aguarda, con estos versos que aparecen en Folias Novas. Dende aquí vexo un camino que non sei a donde vai. Polo mismo que non sei, quixera o poder andar. Esta iglesia, Santa María de Iria, en Padrón, está en el medio de esa tríada mágica del poema de los adioses de Rosalía, dado que junto a ella está el cementerio de Adina, donde están enterrados sus abuelos, también su padre, a los pies del aportado ojival del templo, en el que ejercía como capellán. Un recuerdo particularmente emocionado tiene Rosalía para los cementerios gallegos en su libro Folias Novas. En ellos parece palparse la íntima relación del hombre con la tierra, y a donde vuelve con sus poemas y al cementerio de Adina, y en este último descansaba su madre, y allí pidió que la enterrasen, y de ese poema les dejamos algunos versos. O cemiterio de Adina non hai duda que é encantador, cos seus olivos escuros de bella recordazón, cos seu chan de ervas e flores, lindas cal noutras dou Dios. Entre las costumbres gallegas que relata, además de las diferencias entre el entierro del pobre y del rico, son curiosas las ceremonias y responsos que se hacen en una casa campesina un día de tormenta. Encendamos la vela bendita que hai tempestad. 9 follas de olivo queimemos, porque alexen de nós todo mal, que nos libren de rayo e centela que nos quer matar. O trisaxo cantemos en coro, inclinaivos e a Dios adorai, pois citrona é que quer recordarnos que grande e inmortal. Sabemos que Rosalía era muy joven, con apenas 12 años ya compuso sus primeros versos. En 1857 publicó su primer libro poético, La Flor, al que le siguen Cantares Gallegos en 1863, Folias Novas en 1880, y luego En las orillas del Sar, escrito en castellano, en 1884. Con Cantares Gallegos se situó como precursora del resurgimiento cultural de Galicia, junto con Curros Enríquez y Eduardo Pondal. La crítica subraya su feminismo pionero para esa época. Además fue autora de las novelas La hija del mar, en 1859, Flavio, en 1861, La costumbrista Ruinas, en 1866, también El caballero de las botas azules, en 1867, y El primer loco, en 1881. Su obra, sin duda, ocupa un lugar destacado entre los autores españoles, con sus versos en gallego y sus publicaciones en castellano. Aunque su compromiso siempre fue con su lengua, la lengua gallega,
En ambos idiomas supo expresar con belleza las particularidades de su pensamiento crítico y la lucha por los avances sociales. Las distintas responsabilidades del esposo de Rosalía hizo que la familia viviera en La Coruña en dos etapas diferentes, a finales de los años 50 y a principios de los 70 del siglo XIX. Esta ciudad recuerda a la escritora, dándole su nombre a uno de los recintos culturales más prestigiosos y emblemáticos, que es el Teatro de Rosalía de Castro, bautizado con ese nombre en 1909. Miren qué belleza el interior de ese teatro. En la calle Príncipe, antes denominada Padilla, en la vivienda que tuvo la familia, hay una placa que recuerda a la escritora. En esta casa escribió el poema dedicado a John Moore, fallecido en la batalla del Viña en 1809. Los versos de la poeta están esculpidos en el mausoleo del militar inglés en el Jardín Baluarte de San Carlos. La localidad de Muxía, en la Costa da Morte, también está presente en sus creaciones. Rosalía visitó Muxía por su relación con la familia Pondal. Durante su estancia participó de la romería de Nosa Señora da Barca. Eduarda Pondal, hermana del poeta, y Rosalía contrajeron tifus. Eduarda falleció y Rosalía debió permanecer convaleciente, y en ese lugar escribió su novela La hija del mar, en la que aparece una defensa marcada de los derechos de la mujer y paisajes del lugar. La alegría de las romerías está presente en la poesía de Rosalía, y el santuario de la Señora de la Barca inspiró uno de sus poemas. Existe una placa recordatoria en la casa en que vivió la poeta. Hemos hecho un recorrido por parte del enorme patrimonio tangible que nos fue dejando la voz de Rosalía. ¿Pero qué sabemos del patrimonio intangible? Muy frecuentemente encontramos referencias a comidas. La comida está relacionada con el patrimonio culinario o patrimonio gastronómico. Es el valor cultural inherente y añadido por el hombre a los alimentos. Su cultivo, su preparación, las fechas, las ocasiones en las que se come y se bebe, los sitios, las recetas, los rituales. Todo ese conocimiento forma parte de una memoria común, de tradiciones típicas de muchos pueblos y que en general se transmite de generación en generación. En este patrimonio hay una relación indisoluble del hombre con la tierra y también con el mar y sus frutos. Su desarrollo dependerá de las posibilidades económicas de cada región. A la meniña gaiteira, que inicia los cantares gallegos, le ofrecen para que cante manjares típicos de la tierra, algunos propios de la gente humilde, como los bolos do pote, que son bollos hechos con harina de maíz y cocidos en caldo, o las patacas o papas asadas con sal y vinagre, o el pan bojado en vino. Otras son comidas más ricas, como las torrijas con miel. Has de cantar que chei de dar zonchos, has de cantar que chei de dar moitos. Has de cantar, meniña gaiteira, has de cantar que me morro de pena. Canta, meniña, na beira da fonte, canta, dareiche boliños do pote. Canta, meniña, comprando compás, dareiche unha proia de pedra do lar. Tapiñas con leite tamén che darei, sopiñas con viño, torrexas con mel, patacas asadas con sal e vinagre, que saben a noces, que ricas que saben. Que feiga, rapazas, e cantas faremos, festiña por fora, festiña por dentro. Canta si queres, rapaza do demo, canta si queres, dareiche un mantelo.
canta si queres na lengua que eu falo, dareiche un mantelo, dareiche un refaixo. Co son da gaitiña, co son da pandeira, che pido que cantes, rapaza morena. Co son da gaitiña, co son do tambor, che pido que cantes, meniña, por Dios. Bueno, y no podía faltar entre las comidas el caldo. En el poema que comienza Vin de Santiago a Padrón de Folias Novas, vemos un caldo muy pobre, el más pobre que puede hacerse, con unto y versas solamente. En Cantares Gallegos vemos otro, de gente humilde pero más rico, más sabroso, tocino, habas, patatas y versas. En el libro Folias Novas, Rosalía nos habla de la comida de un día de fiesta en la casa de una campesina rica, que da entrada a los pobres que piden asilo. En esa casa habrá una comida deliciosa, carnero, ternera, sopa de arroz, vino de ribeiro, pan hecho de maíz y centeno. Todo nos recuerda la cocina de las casas gallegas y la tarea del hogar. Rosalía también se complace en la evocación de la matanza del cerdo, el ir y venir de las mozas, el olor del cerdo chamuscado, de las frituras, del mondongo. Reviven en sus versos las comidas de esos días: hígado con cebolla, vaso con adobo y sangre para las morcillas. Fígado con cebola ben frixida e unha folliña de laurel cheirosa, que ainda un morto ben morto dera vida de tan rica, tan tenra e tan sabrosa. Raxo en zorza cun cheiro que convida, e a sangre das morcillas sustanciosa, enfregada a caldeira rebotando a que fagan morcillas convidando. Y bueno, los trajes regionales también forman parte de nuestro patrimonio inmaterial. Los trajes regionales que lucen las mozas en las romerías y que despiertan la admiración de Rosalía, que gusta describir esos trajes, sus partes y los instrumentos musicales que oye, como el sonido de las vieiras. Siempre en la poesía es importante que se pongan en juego todos los sentidos para profundizar la creación. El oído y la vista juegan en estos poemas un rol fundamental. A Rosalía le tocó vivir en un mundo donde la mujer es doblemente protagonista. Primero por tratarse de un mundo rural y segundo por ser ese mundo el gallego. Durante mucho tiempo, Galicia fue, por causas como la inmigración, una tierra sin hombres, y es la mujer la que llena el paisaje rural gallego, y Rosalía se identifica con ella. Los escenarios que Rosalía recrea a lo largo de parte de su obra poética aparecen como motivos simbólicos de lo que constituye la vida de una mujer campesina. En ella vemos la cocina, el corral, la era, la fuente, el santuario, el campo de la romería, y es a través de estos parajes en que la mujer recorre todos los estados de su vida y reconoce en ella a la meniña, a la nai, a la velliña, en definitiva, toda una tipología femenina. Cantares Gallegos es la obra que mejor recoge estos aspectos. La mujer se nos presenta en términos descriptivos y narrativos. En Folias Novas aparece una profundización más psicológica del alma femenina. Pero el hombre también está presente, porque ella sabe de la lucha, de la dura labor de los gallegos, y lo pone de manifiesto en unos poemas, cuando delata la explotación por parte de los castellanos. Cantares Gallegos, entonces, es un amplio abanico de costumbres, y la costumbre es el signo de un tiempo determinado, y lo que hizo Rosalía lo legó en esta obra, tal vez sin saberlo.
Es la esencia ancestral de un pueblo que hunde sus raíces en un pasado cuyo rastro perdemos. Es un valioso patrimonio inmaterial recuperado por la poeta en sus versos. Aún en su último libro, donde apenas existe las miradas hacia el exterior y el paisaje corresponde casi siempre al propio espíritu de la poeta, encontramos la figura familiar de un campesino que cruza el monte protegiéndose de la lluvia con una capa de juncos. Estas capas, que también se hacían de paja, eran típicas de algunas zonas de Galicia y daban al hombre un aspecto de cabañas ambulantes, pero los protegía de las inclemencias del tiempo. Estas corozas se remontan a tiempos milenarios, al igual que su realización, siendo una artesanía prácticamente extinguida, y se conserva en el Museo del Pueblo Gallego en Santiago, y se usa también como un tipo de disfraz en los carnavales de Orense. Sobre todo en los cantares gallegos, Rosalía nos muestra la alegría de la gente, su risa, su gusto por comer y beber, sus juegos animados por el vino. No aparece en su obra descripción de oficio, pero se destaca el de la costurera. En sus libros Cantares Gallegos aparecen estos versos. Mans de señora, mans fidalgueiras teñen todiñas as costureiras. Boca de reina, corpo de dama, compre ya seda, foxen da lama. Y otro de los lugares característicos que ella nombra en el mismo libro son las reuniones en los molinos. Non hai sitiño que máis me agrade que aquel muiño dos Castañares, donde as meniñas, donde hai rapaces que ricamente saben loitare, donde rechinan hasta cansarse mozos e vellos, nenos e grandes. En su poesía, el río está siempre presente, porque está en relación con la vida del pueblo. El río Sar es parte de su vida, como una corriente que fluye entre sus versos. En varias ocasiones Rosalía nos habla de las mozas que van a lavar al río, y estos versos están presentes en Cantares Gallegos. Os hondos rumores vanos que nacen ca mañanciña, lava na fontiña. Os pañiños vai lavando e atendelos se apresura nun campiño de verdura. Las lavanderas, con sus ropas tendidas, entran a formar parte del paisaje. Las ropas cubren el campo como nubes blanquísimas en el verde. Además del elemento visual, la lavandera es un elemento sonoro del paisaje. El ruido que produce al golpear la ropa contra una de las piedras del río se incorpora a los ruidos del paisaje. Además está el rumor del viento entre los árboles, el tañer de las campanas, la presa del molino. Como el río, el fuego también es importante, y en torno a él las escenas familiares se desarrollan en sus poemas. O su mirada nos muestra a una ajetreada ama de casa, en el poema que comienza con 20 rapaza del libro Cantares Gallegos. 20 rapaza, 20 mi niña, vente a lavar no pilón da fontiña. 20 minguiño, minguiño 20, douche sinón polo demo no dente. Cauga tan limpa, que rica frescura, vente a lavar, que un primor, criatura. Válganos Dios, que se auguiña no houbera, lama este corpo mortal se volvera. La atención de Rosalía, puesta en los lugares y en las formas de vivir de su pueblo, tuvo su cenit en el libro Cantares Gallegos, donde en las palabras mismas de la autora dice que Galicia era el objeto, el alma entera en ese libro. En Folias Novas era siempre el fondo del cuadro, y cada vez más Rosalía se vuelca hacia su interior
y se torna más distante. Pero todavía en su último libro vemos ejemplos del amor a Galicia, en su gusto por evocar costumbres, lugares y formas de vivir que conoció y que conservaron para ella el calor de los recuerdos entrañables y aparecen hoy reavivados por su voz que nos invita a conocernos. La familia de Rosalía se traslada a la vivienda de Matanzas en 1883. En el mismo año publica En las orillas del Sar, que está escrito en castellano, y ya está gravemente enferma. Sus versos traducen esa tristeza. Oh tierra, antes y ahora siempre fecunda y bella, viendo cuán triste brilla nuestra fatal estrella, del Sar cabe la orilla. Al acabarme, siento la sed devoradora y jamás apagada que ahoga el sentimiento, y el hambre de justicia que abate y anonada cuando nuestros clamores los arrebata el viento de tempestad airada. Rosalía muere el mediodía del 15 de julio de 1885. Entró en la muerte con la misma humildad en que vivió. Abrid a fiestra, que quiero ver o mar. El mar que quería ver era la ría de Arousa. Esta ría es donde desemboca el río Sar y el río Sarela, los dos ríos que abrazan a Santiago. Desde Padrón se puede ver la ría de Arousa, pero no desde su casa de Matanza. Murguía cuenta que cuando iban a Padrón, Rosalía se quedaba horas mirando el mar de esa ría, deleitada y fascinada. Desde Padrón en tren, siguiendo el río Sar, se llegaba al puerto de Carril, donde a menudo iban a ver los barcos que llegaban o se iban hacia América. Rosalía nunca tuvo casa y quizás, casa, por eso escribió: Que en casa ten deseo, ten media vida. Rosalía fue enterrada el 15 de julio de 1885 en el cementerio de Adina, y en 1891 se trasladaron sus restos a Santiago, al Panteón de los Gallegos Ilustres. El mausoleo fue creado específicamente para la escritora por el escultor Jesús Landeira y está situado en la Capilla de la Visitación, en el convento de Santo Domingo de Bonaval, en el Panteón de los Gallegos Ilustres. Perdón. Nos enfrentamos a una mujer de carne y hueso, vigorosamente humana, contradictoria, enigmática, con sus asperezas y sus tempestades, su ternura y su franco compromiso social. La poeta será como un surco, donde Galicia se mira en la profundidad de su origen. Muchos de sus poemas son hermosos rescates históricos de lugares y costumbres de un pueblo que comienza a escuchar su lengua silenciada durante siglos. En la obra de Rosalía, Galicia es el escenario, es el lugar al que ella pertenece, húmeda y verde como ninguna, con un cinturón de espumas oceánicas, tapizada de prados, de colinas, a cuyos pies el bosque muestra su misterio, y se adivinan los ríos que corren rumorosos, cubiertos de castaños y carvalhos, con sus mares, sus rías y su neblina de misterio. Porque sin duda Rosalía está impregnada del sentir gallego, y su decir lo trae hacia nosotros, nos pide que la reconozcamos como a su tierra. La gran huella de Rosalía en Padrón finaliza su recorrido en la Casa de la Matanza, última morada de la autora, que ha sido convertida en museo y es sede de la fundación que lleva su nombre, y en la que se encuentran muebles e invaluables recuerdos de la poeta.
Recorrimos con Rosalía y a través de sus poemas los lugares de Galicia que amó y que nosotros también llevamos en el corazón. Y ahora nos toca imaginarla joven. Miren qué joven que está en esa foto Rosalía. Y la imaginamos gozando de las romerías con esta excelente pintura de Joaquín Sorolla. Los invitamos a disfrutar y a cantar uno de sus poemas transformados en canción, que habla del gallego, de su figura, de la gaita, ese instrumento que nos hace bailar y vibrar. Los invitamos a todos a cantar. Un repoludo gaiteiro, de pano se dan vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro, entrou na ciudade sin par, viña costume cantar, alo pola mañaniña con esta miña gaitiña, as nenas hai que engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hai que engañar. sempre pola vida entrada, Aquel señorío, se puso conmigo, a bolsa Se me gaita soprano, se la vamos a soprar, que me quisiera cantar, a lo por la mañana as nenas hai de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hai de engañar. todas por el reno cava, todas por el morrían, mientras que corrían, Dios niña no se lloraba, al pecado no cuidaba, que en aquel Dios gloria, y el mundo de cantar, a no por la mañana, con esta niña la nena de engañar, la nena de engañar. Camiño da Romería, debaixo miña vigueira, canta miña solteira, quero que te repetía, e coa gaita respondía para todas embautar, pois me fixera cantar, ano por la mañanciña, Miña gaitiña, as nenas hai de engañar, esta miña gaitiña, as nenas hai de engañar. Nas festas canto contento, La risa maquillada, toda enamorada, darle el pensamiento, tener que de amor se todas embaucadas. Estaban a nada, se llamaban no veía no me tocar, no se llame la niña, no veía no me tocar, no veía no me tocar, no se llame la niña, no veía no me tocar. Así que bueno, agradecerles a todos que nos hayan acompañado en esta celebración que es una de las que no pueden faltar todos los años, nuestra Rosalía, ¿verdad? Porque es así. Y bueno, y figura clave del Resurgimento que revalorizó el uso de la lengua gallega como expresión de nuestra cultura. Así que bueno, es una celebración que no puede faltar y muy agradecidos todos desde el patronato y desde la comisión de actividades por habernos acompañado y felicitaciones a Neri y a Maribel. Muchas gracias.